Valeria encendió el aire acondicionado del gran gimnasio y colocó las colchonetas para el entrenamiento en grupo de la mañana. Eran las 8 de la mañana y en unos minutos llegaría la clientela habitual. Amas de casa de clase media que venían aquí a socializar más que a hacer ejercicio en serio. Comprobó el sonido de los altavoces, ajustó las luces y empezó a entrenar al ritmo de una música enérgica. La sala era espaciosa, con grandes ventanales que daban al patio del club. El sol de la mañana se colaba por las persianas, creando rayas de luz en el suelo pulido. A Valeria le encantaba este lugar. Se sentía segura de sí misma, en control de la situación. No como en casa, donde las últimas semanas se había sentido superflua. La primera en llegar fue Silvia Ramírez, una mujer de 45 años con el pelo corto y una expresión de disgusto permanente. Era la esposa del notario local y se consideraba una especie de líder informal del grupo. La seguían otras 6 mujeres: Carmen, Dolores, Patricia y otras, todas más o menos de la misma edad, con caras igual de aburridas y chándales caros. Valeria sonrió y comenzó el calentamiento estándar. Hoy trabajaremos los abdominales y los músculos de la espalda, anunció, haciendo una demostración de los ejercicios. Recordad que lo importante no es la velocidad, sino la corrección en la ejecución. Las mujeres se mostraron reacias a repetir los movimientos, más centradas en comentar los cotilleos del barrio. Valeria solía dejar pasar la charla, concentrándose en sus propios pensamientos. Emiliano volvió a salir de casa temprano, sin despedirse siquiera. Tercer día consecutivo. Siempre solía despedirse de ella con un beso, aunque tuviera prisa. «Valeria, ¿es verdad que tu marido va a volver a correr?», preguntó Silvia durante un descanso entre ejercicios, secándose descuidadamente el sudor de la cara. «Sí, la campaña ya ha empezado», respondió Valeria brevemente, sin querer entrar en detalles. «Debe de ser duro vivir con un político», suspiró Carmen, la mujer del dueño de una pequeña imprenta. «Seguro que en casa solo habla de trabajo. Si al menos pudiera hablar», pensó Valeria, pero se limitó a asentir y continuar su entrenamiento. Durante las últimas semanas, Emiliano había estado físicamente en casa, pero mentalmente se encontraba en algún lugar lejano. Podía sentarse a la mesa del comedor, masticando la comida que ella había preparado, y seguir mirándola por encima de la cabeza como si fuera invisible. «¿Recuerdas cómo solía hablar en las reuniones del pueblo?», continuó Silvia. «Era tan carismático, todas las mujeres le admiraban». «Sí, no como la mía», se rió Dolores. «La mía solo conoce la televisión y el sofá». Valeria contó mecánicamente las repeticiones de los ejercicios y pensó en cómo había cambiado Emiliano. 2 años atrás, durante la primera campaña electoral, estaba tenso, pero de un modo muy distinto. Había compartido planes con ella, discutido discursos, pedido consejo para reunirse con los votantes. Ella se sentía parte de su vida, una ayudante, una socia. Ahora actuaba como si no hubieran estado juntos 5 años. Llegaba a casa cansado, cenaba en silencio, se encerraba en su estudio o se sentaba en el salón con su portátil. A todos sus intentos de entablar conversación, él respondía con una sílaba o no contestaba en absoluto. La siguiente media hora transcurrió al ritmo habitual. Ejercicios sencillos, intercalados con discusiones sobre los precios de los comestibles y los planes para el fin de semana. Las mujeres charlaban más que hacían ejercicio, pero Valeria no hacía comentarios al respecto. No le pagaban por los resultados, sino por permitir que aquellas amas de casa se sintieran deportistas y socialmente activas. «¿Has oído las noticias sobre la familia Moreno?», preguntó Patricia en un susurro. «Dicen que tiene una aventura». «No puede ser», dijo Silvia. «Creía que tenían un matrimonio perfecto». «El matrimonio perfecto no existe», dijo Carmen filosóficamente. «Tarde o temprano todos los hombres empiezan a buscar algo aparte». Valeria sintió un nudo en el pecho.
Aumentó bruscamente el ritmo de sus ejercicios y las mujeres apenas podían seguirla. «Valeria, tómatelo con calma», gimió Dolores. «No somos atletas». «Lo siento». Valeria aminoró el paso, pero sus pensamientos seguían girando en torno a la conversación que había oído por casualidad. Cuando por fin el grupo se dispersó, Valeria guardó las colchonetas y se preparó para la sesión individual. Miró el reloj. Faltaban 10 minutos para que llegara Camila. Valeria se sentó en el banco y trató de ordenar sus pensamientos. En las últimas 3 semanas el comportamiento de Emiliano había cambiado radicalmente. Se había vuelto reservado, distante, miraba constantemente el teléfono y ocultaba la pantalla cuando ella se acercaba. Antes podía dejar el teléfono en cualquier sitio y ella contestaba tranquilamente si no le oía. Ahora el teléfono estaba siempre encima, incluso en la ducha se lo llevaba. Camila Ortega apareció exactamente a las 10 de la mañana, un poco tarde como siempre. Las amigas se conocían desde la universidad, donde ambas habían estudiado marketing. Camila era una de las pocas personas que no había cambiado su actitud hacia Valeria después de su matrimonio con un político. Muchos viejos conocidos empezaron a comportarse con más cautela, como si tuvieran miedo de decir algo malo. O al contrario, empezaron a buscar beneficios de la amistad con la mujer del diputado. Camila trabajaba en una agencia de publicidad, era soltera y se desenvolvía en la vida con una soltura que Valeria a veces le envidiaba. Siempre tenía historias interesantes, nuevos conocidos, planes espontáneos. Vivía su vida como quería, sin mirar atrás a las opiniones de los demás. «Lo siento, el tráfico es terrible». Camila dejó caer su bolso y se puso un uniforme deportivo. «¿Qué tal estás? Pareces cansada». «Estoy bien». Valeria bajó el volumen de la música. «Empecemos con un calentamiento». Camila era una buena atleta, a diferencia del grupo de amas de casa de la mañana. Se tomaba su entrenamiento en serio, cuidaba su dieta y era fácil hacer ejercicio con ella. Hicieron los ejercicios en silencio durante los primeros 20 minutos hasta que Valerie decidió hablar. «Camila, dime sinceramente, ¿cómo crees que es una relación normal entre marido y mujer?» Su amiga se detuvo en medio de la barra y la miró atentamente. «¿A qué te refieres? ¿Te pasa algo?» «No lo sé». Valeria se sentó en la colchoneta y se rodeó las rodillas con los brazos. «Emiliano está raro desde hace unas semanas. No habla mucho en casa, siempre está al teléfono, se queda fuera hasta tarde, supuestamente por trabajo. Cuando intento hablar con él, me ignora». «¿Y en la cama?» «En la cama también. Ya han pasado 3 semanas». Valeria dejó de hablar, incapaz de terminar. «Nunca me había pasado. Incluso en los periodos más ocupados, sacaba tiempo para nosotras». Camila se sentó a su lado y dio vueltas a su botella de agua entre las manos, pensativa. Era la única con la que Valeria podía hablar francamente sin miedo a que sus palabras se hicieran públicas. ¿Podría ser realmente por la campaña electoral? Recuerdo lo tensa que estaba hace 2 años, cuando se presentó por primera vez a las elecciones. Al menos entonces me contaba sus planes, me consultaba. Discutimos cada discurso, cada reunión, pero ahora me siento como una completa extraña en mi propia casa. ¿Qué dice cuando le preguntas? Que tiene mucho que hacer, que las cosas mejorarán después de las elecciones. Pero no soy estúpido, Camila. Veo cómo me mira, como si fuera una vecina molesta, no una esposa. Camila frunció el ceño y permaneció en silencio largo rato, reflexionando sobre las palabras de su amiga. Intenta hablar con él en serio. A lo mejor no se da cuenta de que te molesta. Lo he intentado. Anoche se lo comenté en la cena. Se enfadó y dijo que no podía hablar de ello. Se fue de la mesa antes de terminar. Eso no es propio de Emiliano. Siempre ha sido atento contigo. Exacto, Emiliano. Por eso estoy preocupada. Algo está pasando, pero no sé qué es. Terminaron el entrenamiento en un silencio pensativo. Camila tenía prisa por irse a trabajar, pero antes de irse abrazó a su amiga. «No te agobies antes de tiempo.
A lo mejor es algo pasajero, pero si es algo serio, llámame cuando quieras. Gracias. Valeria se despidió de su amiga y se quedó sola en el vestíbulo, limpiando mecánicamente el equipo y reflexionando sobre su conversación. El día transcurrió como de costumbre. 2 sesiones más de entrenamiento individual con clientes habituales, una visita al supermercado para hacer la compra y la limpieza de la casa. Valeria eligió la comida para la cena, intentando recordar lo que le gustaba a Emiliano. Antes se sabía sus preferencias de memoria, pero ahora ni siquiera estaba segura de si cenaría en casa. Preparó su pescado y sus verduras favoritas, puso la mesa y encendió velas. Tal vez el ambiente romántico les ayudaría a recuperar la comunicación normal. Emiliano llegó a casa sobre las 7 de la tarde, saludó en silencio y se dirigió a la ducha. Valeria lo esperaba en la cocina, nerviosa, acomodando servilletas y vasos. Cuando salió del baño se dio cuenta de que se había llevado el móvil, nunca se lo había llevado a la ducha. «¿Qué te pasa?», le preguntó cuando se sentó a la mesa. «Bien», Emiliano empezó a comer sin apartar los ojos del teléfono. «¿Va bien la campaña?» «Ajá». «Emiliano, ¿puedes al menos mirarme cuando te hablo?». Levantó la cabeza y la miró con ligera irritación, como si estuviera interfiriendo en algo importante. «¿Qué te pasa?». «No pasa nada. Solo quiero hablar con mi marido. Hace una semana que no hablamos». «Valerie, estoy pasando por un momento muy estresante ahora mismo. Muchas reuniones, planes, la central trabajando de la mañana a la noche. No tengo mucho tiempo para hablar. Me doy cuenta de que tienes mucho en tu plato, pero somos una familia. ¿No puedes encontrar media hora para tu mujer?». «Sin peros. 2 meses más y se acabó. Entonces hablaremos». Emiliano se levantó de la mesa sin terminar siquiera la mitad de su ración y se dirigió al salón. Valeria se quedó sentada en la cocina, mirando el pescado a medio comer y las velas apagadas. Sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Todos sus intentos de crear un ambiente acogedor habían sido en vano. Guardó los platos, aunque no tenía ganas de comer. Metió las sobras en la nevera, apagó las velas y dobló las servilletas. La cena romántica se había convertido en una prueba más de que algo iba muy mal en su relación. En el salón sonaba la televisión. Emiliano estaba sentado en un sillón con su portátil, tecleando algo periódicamente. Valeria se sentó en el sofá e intentó concentrarse en las noticias, pero sus pensamientos estaban dispersos. Miraba furtivamente a su marido, que parecía concentrado y a veces sonreía al ver algo en la pantalla. Aquellas sonrisas le dolían especialmente. ¿Cuándo había sido la última vez que había sonreído así mientras la miraba? Cuando sonó el teléfono, miró rápidamente la pantalla y algo parecido a la alegría se dibujó en su rostro. Se levantó y salió al balcón, cerrando la puerta tras de sí. Valeria oyó la voz apagada de su marido, pero no pudo distinguir las palabras. El tono era suave, casi amable, como hacía tiempo que no le hablaba. La conversación duró unos 15 minutos. Cuando Emiliano regresó, parecía visiblemente alegre, como si hubiera recibido buenas noticias. «¿Quién ha llamado?», preguntó ella, tratando de mantener la voz indiferente. «Negocios», respondió él brevemente sin levantar la vista del portátil. «¿Qué clase de negocios a las 10 de la noche?». «Trabajo». Emiliano la miró por primera vez aquella noche, y ella pudo ver la irritación en su mirada. No todo el mundo trabajaba de 9 a 5. Valeria guardó silencio, consciente de que si seguía preguntando solo conseguiría empeorar las cosas. Estuvieron sentados hasta las 11 de la noche en completo silencio. Valeria hojeaba una revista sin leer, mientras Emiliano trabajaba en su ordenador. De vez en cuando miraba el móvil y tecleaba algo, y lo hacía con cuidado, como si no quisiera que ella viera la pantalla. «Me voy a la cama», dijo finalmente Valeria. «Trabajaré un poco más», contestó Emiliano sin apartar los ojos de la pantalla. En el dormitorio, Valeria no pudo dormir durante mucho tiempo.
Tumbada en la oscuridad, pensaba en lo que le estaba pasando a su familia. Hacía 5 años, cuando se casaron, Emiliano era muy diferente. Atento, cariñoso, le contaba sus planes, le pedía consejo. Incluso cuando empezaba su carrera política, eran un equipo. Valeria recordaba cómo se le había declarado. Fue en el mismo parque donde se habían conocido en una fiesta de estudiantes. Él estaba nervioso, divagando sobre el amor y el futuro, y ella había llorado de felicidad. Entonces le había parecido que siempre estarían juntos, que ninguna dificultad los separaría. Ahora se sentía como una extraña en su propia casa. Emiliano entraba, comía, trabajaba en el ordenador y se iba a la cama. Ninguna conversación, ninguna intimidad, ningún interés por cómo le iba el día. Era como si ella formara parte del entorno, cómoda, pero innecesaria. Valeria se puso de lado y miró la puerta cerrada del dormitorio. Desde el salón llegaba el repiqueteo de las llaves. Cerró los ojos e intentó dormir, pero el sueño no llegaba. Las palabras de Camila de que tenía que hablar seriamente con su marido resonaban en su cabeza, pero después de la conversación de la cena de esta noche, Valeria se dio cuenta de que él no estaba preparado para ese tipo de conversación. Tal vez Camila tuviera razón y se tratara de un fenómeno pasajero. Tal vez después de las elecciones todo volvería a ser como antes, pero en el fondo de su corazón, Valeria sentía que no se trataba solo de la campaña electoral. Algo había cambiado en el propio Emiliano, en su actitud hacia ella, hacia su matrimonio. Emiliano no entró en el dormitorio hasta cerca de las 2 de la madrugada. Se desnudó en silencio y se acostó, procurando no despertar a su mujer. Valeria se quedó quieta, fingiendo dormir, pero notaba que él se movía a su lado. Su respiración era agitada, como si estuviera pensando en algo. Por fin se calmó y ella oyó su respiración tranquila. Pero el sueño nunca llegó a ella. Valerie permaneció a oscuras hasta la mañana siguiente, escuchando el tic-tac del reloj y preguntándose qué hacer a continuación. ¿Podrían sus 5 años de matrimonio acabar así, no con un escándalo ni con una pelea, sino simplemente con un distanciamiento mutuo? Seguía sin encontrar respuesta a esa pregunta. Al día siguiente, Valeria se levantó antes de lo habitual. Emiliano ya se había marchado. Oyó el portazo cuando solo eran las 6 de la mañana. Nunca se había marchado tan temprano, ni siquiera en los periodos de más trabajo. Se quedó tumbada unos minutos más mirando al techo, luego se levantó y fue a preparar el desayuno. En el club deportivo, el día transcurrió como de costumbre. Valeria hizo 3 entrenamientos en grupo y 2 sesiones individuales, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a su conversación de ayer con Emiliano. Más concretamente, al hecho de que la conversación no funcionó. Contaba mecánicamente las repeticiones, corregía la técnica de los ejercicios, respondía a las preguntas de sus clientes, pero su mente volvía una y otra vez a lo mismo, lo que estaba ocurriendo con su matrimonio. Llegó a casa sobre las 6 de la tarde. Emiliano aún no había llegado, lo cual era extraño, ya que solía llegar como muy tarde a las 7. Valeria preparó la cena y se sentó a esperar. Su marido no apareció hasta las 9, con aspecto cansado e irritado. ¿Dónde te habías metido?, le preguntó mientras se lavaba las manos. En el trabajo, respondió él brevemente, sin volverse hacia ella. ¿Hasta las 9 de la noche? Mañana tenemos una reunión importante, preparándonos. Apenas hablaron durante la cena. Emiliano comió deprisa, mirando de vez en cuando el móvil. Valeria intentó iniciar una conversación sobre los planes para el fin de semana, pero solo obtuvo respuestas de una palabra. Cuando terminó de comer, se levantó de la mesa y se dirigió al salón. «Tal vez deberíamos dar un paseo», sugirió Valeria. «Hace buen tiempo». «Tengo trabajo», contestó Emiliano sin volverse. Valeria apartó los platos y se reunió con su marido en el salón. Estaba sentado en un sillón con un portátil tecleando algo. La televisión estaba encendida, pero sin sonido. Cogió un libro y se acomodó en el sofá.
pero no podía leer. Las líneas se desdibujaban ante sus ojos. Hacia las 11 de la noche sonó el teléfono de Emiliano. Miró rápidamente la pantalla y Valeria notó cómo su rostro cambiaba. Había algo parecido a la expectación. Se levantó y salió al balcón, cerrando la puerta tras de sí. Valeria fingió leer, pero toda su atención se centró en el balcón. Oía la voz apagada de su marido, pero no podía distinguir las palabras. La conversación se alargó y Valeria sintió curiosidad. Se acercó cautelosamente a la puerta del balcón y escuchó. «Por supuesto, cariño», dijo Emiliano, y había una ternura en su voz que ella no había oído en meses. «Te prometí París». Valeria se quedó paralizada. El corazón le latía tan fuerte que temía que su marido lo oyera. «La semana que viene», continuó. «Le diré a la casa que me voy de viaje de negocios. No sospechará nada». Algo le tembló en el pecho. Valeria se apoyó en la pared, sintiendo que las piernas se le mareaban. «Reserva un hotel cerca del Louvre». La voz de Emiliano sonaba alegre, despreocupada. «El que vimos en internet. Sí, con vistas al Sena». Valeria se apartó en silencio de la puerta y se sentó en el sofá. Le temblaban las manos y tenía la boca seca. Intentó comprender lo que había oído, pero sus pensamientos eran confusos. Emiliano planeaba un viaje a París con otra persona, alguien a quien llamaba cariño, alguien a quien le ocultaba el viaje. ¿Y el restaurante?, continuó en el balcón. «En el que queríamos celebrarlo. Sí, claro, haz una reserva. Será estupendo». Valeria sintió que se le enfriaban las entrañas. Se levantó y caminó en silencio hacia el dormitorio, cerrando la puerta tras de sí. Necesitaba pensar, decidir qué hacer. Pero pensar no funcionaba, solo tenía una idea en la cabeza. Emiliano tenía una aventura. Se sentó en la cama y miró por la ventana. Las luces de la calle estaban encendidas, algún coche pasaba de vez en cuando. La vida cotidiana de la ciudad y su familia se desmoronaban. Al cabo de un rato, oyó a Emiliano volver del balcón. Jugueteó en el salón durante un buen rato y luego entró en el dormitorio. «¿Ya te has dormido?», preguntó en voz baja. Valeria se quedó inmóvil, fingiendo dormir. Emiliano se desnudó y se tumbó a su lado. Sintió el calor de su cuerpo, oyó su respiración, pero había un abismo entre ellos. Él le dio la espalda y pronto se quedó dormido. Valeria pasó toda la noche sin dormir, repitiendo en su cabeza la conversación que había oído. Por la mañana ya se había decidido. Tenía que averiguar la verdad. Al día siguiente, después del entrenamiento, Valeria fue a la sede de la campaña de Emiliano. El cuartel general estaba situado en un edificio de 2 plantas en el centro de la ciudad, en la primera planta. Subió las escaleras y entró en una gran sala donde los voluntarios estaban sentados en mesas, tecleando algo, hablando por teléfono. Beatriz Medina la recibió en su despacho. Era una mujer de unos 45 años, con el pelo corto y canoso y ojos penetrantes. Llevaba más de 20 años trabajando en política y conocía los entresijos de las campañas electorales. Emiliano confiaba plenamente en ella. «Valeria, qué sorpresa». Beatriz se levantó de la mesa y la abrazó. «¿Qué tal estás? ¿Cómo está tu salud?». «Estoy bien, gracias». Valeria se sentó en la silla de enfrente. «Beatriz, necesito hablar contigo». «Claro, te escucho». Valeria guardó silencio, eligiendo las palabras. Beatriz esperó pacientemente, revisando los documentos que había sobre el escritorio. «Se trata de Emiliano», dijo por fin Valeria. «Últimamente se había vuelto muy extraño, distante, no habla en casa, siempre al teléfono». «Las campañas siempre son estresantes», dijo Beatriz con cautela. «Sobre todo para los que se presentan a la reelección. Es mucho lo que está en juego». «Lo comprendo», se inclinó Valeria, «pero creo que no se trata solo de las elecciones. Beatriz, dime sinceramente, ¿hay alguien más con Emiliano?». Beatriz se quedó paralizada con el documento en las manos.
Guardó silencio unos segundos y luego dejó el papel con cuidado sobre la mesa. Valeria, ¿qué clase de preguntas extrañas son estas? Por favor, no evites responderlas. Conoces a Emiliano mejor que nadie en el trabajo. Le ves todos los días. Beatriz se levantó y se acercó a la ventana. Miró al exterior durante largo rato y luego se volvió hacia Valeria. No puedo hablar de la vida privada de Emiliano, no es ético, así que hay algo que discutir. Valeria sintió un nudo en el estómago. Yo no he dicho eso, pero tampoco lo negué. Beatriz, soy su mujer, tengo derecho a saberlo. Beatriz volvió a la mesa y se sentó. Parecía incómoda, evitando una mirada directa. Valerie, comprendo tu preocupación, pero algunas cosas es mejor tratarlas directamente. Lo he intentado. No quiere hablar conmigo. Entonces, Beatriz dudó. Entonces quizá deberíamos acudir a alguien que pueda ayudarnos a averiguar la verdad. Valeria se dio cuenta de que no iba a oír más, pero la reacción de Beatriz fue más elocuente que cualquier palabra. Se levantó y se dirigió a la puerta. Gracias por tu sinceridad, se despidió. Valerie, la llamó Beatriz. Averigües lo que averigües. Ten cuidado. Emiliano está en ascenso. Cualquier escándalo podría arruinar su carrera. ¿Y mi vida?, preguntó Valeria. ¿No es importante? Beatriz no contestó. Al salir de la sede, Valeria se sentó en el coche y durante un rato digirió la conversación. Las sospechas se confirmaron. Beatriz sabía algo, pero no quería decirlo directamente, así que tuvo que actuar de otra manera. Sacó su teléfono y marcó el número de su hermano. Rafael, ¿estás en el trabajo? Sí, ¿qué pasa? Suenas extraño. Necesito hablar contigo. Es importante. Ven, estoy libre después de las 4. La comisaría estaba en un viejo edificio a las afueras de la ciudad. Valeria aparcó en el patio y se dirigió a la recepción. Rafael la esperaba en su despacho del primer piso. Rafael Santos era 3 años mayor que Valeria. Era policía desde hacía 10 años, investigador especializado en delitos económicos. Alto, de complexión atlética, rostro serio y mirada atenta. Nunca se había casado, entregándose plenamente a su trabajo. Hermano y hermana siempre estuvieron unidos. Cuando Valeria se casó con Emiliano, Rafael miró largamente al novio, comprobando sus intenciones. Con el tiempo aceptó a su cuñado, pero siempre se mostró receloso. Siéntate, señaló Rafael la silla frente a su escritorio. Cuéntame lo que ha pasado. Valeria se hundió en la silla y permaneció unos segundos en silencio, buscando las palabras. El despacho era pequeño, lleno de archivadores. De la pared colgaban diplomas y fotos de sus colegas. Rafael, creo que Emiliano me engaña. Su hermano frunció el ceño y dejó a un lado el bolígrafo con el que estaba escribiendo. ¿En qué se basan tus sospechas? Valeria relató el comportamiento de su marido en las últimas semanas, la conversación que había escuchado ayer en el balcón, la reacción de Beatriz en la sede. Rafael escuchó atentamente, sin interrumpir. Así que está planeando un viaje a París la semana que viene, resumió. Y te va a decir que es un viaje de negocios. Exacto. Rafael, no sé qué hacer. Tal vez lo he entendido todo mal. Yo creo que no. Hay demasiadas coincidencias. Rafael se levantó y dio una vuelta por la oficina. ¿Quieres que lo siga extraoficialmente durante unos días? Mira con quién se encuentra, a dónde va. ¿Puedes hacerlo? Claro que sí. Tengo el tiempo y las habilidades para hacerlo. Solo ten en cuenta que si mis sospechas se confirman, no hay vuelta atrás. ¿Estás preparada para saber la verdad? Valeria asintió, aunque sus entrañas se apretaron de miedo. Lo estoy. De acuerdo. Empezaré mañana. Dame su horario si lo sabes. Suele salir a las 8 de la mañana y no vuelve hasta las 7 de la tarde, a veces más tarde. Ya veo. Y los fines de semana, solíamos pasarlos juntos, pero últimamente encuentra cosas que hacer. Dice que tiene que trabajar con sus electores. Rafael volvió a la mesa y se sentó frente a su hermana.
Valeria, aún estás a tiempo de olvidarlo todo. A lo mejor solo se trata de la campaña. No, dijo ella con firmeza. Debo saber la verdad. No puedo seguir viviendo en la ignorancia. Entonces, dame un par de días. Si descubro algo, te lo diré enseguida. Valeria se levantó y abrazó a su hermano. Gracias. Eres el único en quien puedo confiar. Estoy siempre a tu disposición. Le dio Rafael una palmada en el hombro. Y recuerda, pase lo que pase, estoy de tu lado. Al salir de la estación, Valeria sintió una extraña mezcla de alivio y ansiedad. Por un lado, por fin había dado pasos concretos para averiguar la verdad. Por otro, temía lo que pudiera descubrir. De camino a casa, paró en el supermercado y compró comida para la cena. Tenía que actuar con normalidad para que Emiliano no sospechara nada. En casa preparó su pollo con arroz favorito y puso la mesa. Emiliano volvió a las 8:30. Parecía cansado pero satisfecho. «¿Qué tal estás?», preguntó Valeria sirviéndole un poco de agua. «Bien. Hoy he tenido una reunión con los empresarios. Me prometieron apoyo. Estupendo». Durante la cena, Emiliano estuvo más hablador que de costumbre. Habló de sus planes para la campaña, de los próximos discursos. Valeria escuchaba y asentía, pero su mente estaba en otra cosa. Estudió el rostro de su marido, tratando de ver si era capaz de semejante engaño. «Por cierto», dijo Emiliano terminando su pollo, «puede que tenga que hacer un viaje de negocios la semana que viene». Valeria sintió que el corazón le palpitaba. «¿A dónde?». «A la capital. Tengo que reunirme con funcionarios federales para hablar de la financiación de los programas regionales». «¿Cuánto tiempo durará?». 3 o 4 días, quizá una semana si las negociaciones duran demasiado. Valeria apenas podía contener sus emociones. Le está mintiendo a la cara, no a la capital, sino a París, no con los funcionarios, sino con su amante. «De acuerdo», dijo con la mayor calma posible. «¿Cuándo te vas?». «El martes o el miércoles. Te lo diré mañana». Después de cenar, Emiliano entró en el estudio y Valeria guardó los platos. Le temblaban las manos, los platos tintineaban. Sentía que la rabia le subía por dentro. ¿Cómo podía mentir tan tranquilamente? ¿Cómo podía planear un viaje romántico con otra mujer y seguir sentado a la mesa familiar? Por la noche veían la televisión en el salón. Emiliano se distraía periódicamente con su teléfono y cada vez Valeria se tensaba, recordando la conversación de ayer en el balcón. Hacia las 11 se fue a la cama y su marido se quedó trabajando en el ordenador. Tumbada en la cama, Valeria pensó en que pronto todo saldría a la luz. Rafael empezaría a vigilar y la verdad saldría a la luz. No sabía qué deseaba más, que las sospechas se confirmaran o que fueran falsas. Ambas cosas eran dolorosas. Emiliano no vino a la cama hasta las 2 de la madrugada. Se tumbó tranquilamente a su lado y pronto se quedó dormido. Valeria se quedó a oscuras, escuchando su respiración y pensando que mañana empezaría una nueva vida, una vida en la que sabría la verdad sobre su marido. Durante los 3 días siguientes, Valeria vivió en un estado de tensa expectación. Intentaba comportarse como de costumbre. Entrenaba, preparaba la cena, mantenía las conversaciones habituales con su marido, pero por dentro todo ardía de impaciencia y ansiedad. Rafael aún no había llamado, lo que significaba que seguía vigilando. Emiliano también había cambiado. Se volvió más atento al teléfono, salía a menudo de casa con diversos pretextos, luego a la farmacia, luego a la tienda, luego a los colegas. Valeria no hacía preguntas innecesarias, pero cada vez que salía aumentaban las sospechas. El miércoles por la mañana, cuando Valeria estaba haciendo una sesión de entrenamiento en grupo, sonó el teléfono. El nombre de Rafael brillaba en la pantalla. Se disculpó con sus clientes y salió al pasillo. «¿Rafael? Valeria, necesito verte. Hoy, en cuanto estés libre». «¿Has averiguado algo?». «Sí. Nos vemos en el café de la plaza a la 1 o'clock, donde solemos vernos». «De acuerdo».
Valeria volvió al gimnasio, pero no podía concentrarse en el entrenamiento. Las mujeres estaban discutiendo algo, haciendo ejercicios, y ella contaba mecánicamente las repeticiones y pensaba en la conversación que se avecinaba. El café de la plaza era un lugar pequeño y acogedor con vistas a la fuente. Valeria fue la primera en llegar, pidió un café y se sentó en una mesa del rincón. Rafael apareció 10 minutos después. Parecía serio, con una carpeta con documentos en las manos. «Hola». Se sentó enfrente y fue directo al grano. «Valeria, tus sospechas se han confirmado». A pesar de que estaba preparada para tal respuesta, las palabras de su hermano la golpearon como un mazazo físico. Valeria cerró las manos en puños bajo la mesa. «Cuéntamelo todo». Rafael abrió una carpeta y sacó algunas fotos. Ayer seguía a Emiliano después del trabajo. No fue a casa, sino a un café del centro. Allí conoció a una joven. Puso una foto delante de Valeria. En ella se veía a Emiliano sentado en una mesa frente a una chica morena de unos 25 años. Estaban cogidos de la mano y se miraban como los enamorados. «¿Quién es ella?», preguntó Valeria, aunque su voz apenas se oía. «Aurelia Vázquez, 26 años, trabaja como secretaria en una empresa privada. Vive sola en un piso de la calle San Martín». Rafael sacó unas cuantas fotos más de Emiliano y Aurelia saliendo del café, subiendo al coche de él, de pie en la entrada. En la última foto aparecen besándose. «¿Cuánto dura eso?». Valeria miró las fotos y sintió que todo se enfriaba en su interior. A juzgar por su comportamiento, ha pasado bastante tiempo. Se sienten libres, sin mirar atrás. No es una primera cita. ¿Qué pasa con París? Revisé sus redes sociales. Ayer publicó un post sobre su viaje soñado a la ciudad del amor. No hay detalles, pero la implicación es clara. Valeria apartó las fotos y se tapó los ojos. 5 años de matrimonio, y así es como terminó. Emiliano no solo engaña, sino que planea un viaje romántico con su amante a cuenta de la familia. «Valeria», dijo Rafael suavemente, «comprendo lo difícil que es esto para ti». «No, no lo entiendes». Abrió los ojos y miró a su hermano. «Nunca has estado casada. No sabes lo que es que te traicione la persona más cercana a ti». «¿Qué vas a hacer?» «Aún no lo sé. Tendré que pensarlo». Rafael volvió a meter las fotos en la carpeta y se la entregó a Valeria. «Toma. Estas son copias, tengo los originales. Gracias. Por todo. Si decides algo, llámame. Te ayudaré en lo que pueda». Valeria llegó a casa como en una niebla. Llevaba las fotos en el bolso y notaba su peso. En casa, se encerró en su dormitorio y volvió a examinar las fotos. Aurelia era hermosa, pelo largo y oscuro, ojos grandes, rostro joven. Parecía feliz junto a Emiliano. Valeria fue al espejo y se miró. 32 años, figura atlética, rasgos faciales correctos. No parecía mayor que sus años, cuidándose. Pero al lado de Aurelia, de 26 años, parecía descolorida. Por la noche, Emiliano volvió a casa muy animado. Incluso besó a Valeria en la mejilla, algo que no había hecho en semanas. «¿Qué tal estás?», preguntó ella, observando su rostro. «Muy bien. Hoy ha sido un buen día». «¿Qué ha pasado?» «He organizado una reunión con gente importante. Me voy mañana en viaje de negocios». «¿A dónde?». «A la capital. ¿Recuerdas que te hablé de negociar con los funcionarios federales?». Valeria asintió, aunque por dentro todo hervía de indignación. «¿Con qué facilidad miente? Qué natural parece esta mentira». «¿Por cuánto tiempo?». «Una semana, tal vez un poco menos, si todo va rápido». «¿Cuándo es el vuelo?». «Mañana a las 2 de la tarde. ¿Me acompañas al aeropuerto?». «Sí, claro». En la cena, Emiliano estaba inusualmente hablador. Habló de sus planes de campaña, de reuniones con votantes, incluso bromeó. Valeria mantuvo la conversación, pero su mente estaba en otra cosa. Mañana volaría a París con su amante, y ella lo sabría. Después de cenar, Emiliano hizo la maleta. Valeria le observó doblar cuidadosamente las camisas y elegir las corbatas.
Para un viaje de negocios había hecho la maleta con demasiado cuidado. Incluso se había llevado una chaqueta ligera y zapatillas de deporte para caminar. «No olvides la ropa de abrigo», le dijo. «Hace frío en la capital». «Gracias, lo tendré en cuenta, pero no añadí ropa de abrigo a mi maleta». Pero metió los vaqueros nuevos que se había comprado la semana pasada y la camisa que ella le había regalado por su cumpleaños. Por la noche, Emiliano habló por teléfono largo rato y volvió a salir al balcón. Valeria no le escuchó. No quería oírle hacer planes para una semana romántica. Se acostó temprano, pero no pudo dormir. Mañana empezaría una nueva vida, una vida en la que sabría con certeza que su marido la había traicionado. Por la mañana, Emiliano se levantó temprano y tardó mucho en arreglarse. Se duchó, se afeitó a conciencia y eligió su mejor traje. Valeria preparó el desayuno y le observó mientras se preparaba. Parecía demasiado elegante para un viaje de negocios. «¿Está listo?», le preguntó cuando bajó con la maleta. «Sí, vámonos». De camino al aeropuerto apenas hablaron. Emiliano comprobaba documentos, contestaba mensajes. Valeria conducía y pensaba en el hecho de que este podría ser su último viaje juntos. A su regreso, todo cambiaría. En el aeropuerto, Emiliano facturó rápidamente. Solo llevaba equipaje de mano, una maleta y una bolsa pequeña. «Llámame cuando llegues», le dijo Valeria, despidiéndose de él con un abrazo. «Te llamaré. Cuídate mucho». La besó en los labios y ella sintió que algo en su interior se rompía. Aquel beso era un adiós no solo a la semana, sino a sus vidas anteriores. Valeria siguió la mirada de su marido hasta que desapareció en la zona de salidas y luego regresó al coche. Le temblaban las manos al marcar el número de Rafael. «Ha salido volando», dijo cuando contestó su hermano. «¿Cómo te encuentras?» «Muy mal». «Rafael, ¿conoces a alguien en París? ¿Alguien que pudiera seguirlos?» «Espera un momento. Déjame pensarlo». Valeria esperó, viendo despegar los aviones. Uno de ellos llevaba a su marido con otra mujer. «Hay un hombre», dijo finalmente Rafael. «Luis Cortés, un antiguo colega mío, que ahora trabaja como investigador privado. Está en Europa por un caso. ¿Puede ayudar? Creo que sí. Es confiable, profesional, pero tendrás que pagar por sus servicios. El dinero no es problema. Entonces, reúnete conmigo en una hora. Me pondré en contacto con Luis para concertar una cita». Valeria fue a casa a buscar el dinero y las fotos de Emiliano. La casa estaba tranquila y vacía. Entró en el dormitorio y abrió la caja fuerte donde estaban los ahorros de la familia. Cogió la mitad del dinero, suficiente para pagar al detective. Una hora más tarde se encontró con Rafael en el mismo café. Ya se había puesto en contacto con Luis y había concertado una videollamada. «Ha accedido a ayudar», dijo Rafael. «Vamos a hablar con él ahora». Sacó su tableta y marcó un número de mensajería. A los pocos segundos apareció en la pantalla el rostro de un hombre de unos 40 años, moreno, con barba corta y ojos atentos. «Hola, Rafael», dijo. «¿Es tu hermana?» «Sí. Valeria, te presento a Luis Cortés». «Hola». Valeria se inclinó hacia la pantalla. «¿Te ha contado Rafael mi problema?» «En términos generales, tenemos que seguir a tu marido en París, tomar fotos si realmente se encuentra con alguien allí». «Exactamente. ¿Tienes vuelo, hotel, planes?» «Conozco el vuelo. No sé el hotel, pero puedo tratar de averiguarlo». «¿Planes?» Valerie estaba callada. Va a enseñarle París a la chica. Probablemente irán a los principales lugares de interés. «Ya veo. Envíame las fotos del marido y toda la información que tengas. Los recogeré en el aeropuerto y seguiré vigilando». «¿Cuánto costará?» 500 euros al día más gastos. Si tarda más de una semana, negociaremos por separado». «De acuerdo. Entonces hagámoslo. Espero una actualización en una hora. Nos han desconectado». Valeria miró a Rafael. «¿Es fiable?» «Uno de los mejores. Llevamos 3 años trabajando juntos, nunca nos ha fallado».
Si alguien puede conseguir las pruebas que necesitamos, ese es Luis. Muy bien. Entonces le enviaré todos los datos. Valeria sacó su teléfono y empezó a teclear un mensaje para Luis. Vuelo, hora de llegada, fotos de Emiliano y Aurelia, cualquier detalle que pueda ayudar en la búsqueda. Hecho, dijo mientras pulsaba el botón de envío. Ahora solo nos queda esperar, dijo Rafael. Sí, esperar y confiar en que no me equivoque. Pero en el fondo Valeria sabía que no se equivocaba. Emiliano volaba ahora a París con su amante, y ella había contratado a un detective para conseguir pruebas de la aventura. Su matrimonio se desmoronaba y no había vuelta atrás. Dio las gracias a Rafael por su ayuda y condujo hasta su casa. La casa estaba silenciosa y vacía. Valeria se sentó en la silla donde Emiliano solía sentarse y trató de imaginar lo que ocurriría a continuación. En una semana tendría las fotos que acabarían por destruir a su familia. Pero no había otra salida, no podía vivir en la ignorancia y el engaño. Valeria sacó su teléfono y envió un mensaje a Camila. ¿Puedes venir? Tenemos que hablar. Su amiga respondió rápidamente. Voy para allá. Estaré allí en media hora. Valeria preparó café y se sentó a esperar. Pronto le contaría a Camila toda la verdad, y entonces no habría vuelta atrás, pero ya no había fuerzas para callar. Cuando Camila llegó, Valeria le contó toda la historia, desde la conversación escuchada en el balcón hasta la contratación de un detective. Su amiga escuchaba en silencio, moviendo la cabeza de vez en cuando. Cuando Valeria terminó, Camila guardó silencio durante largo rato. No puedo creer que Emiliano hiciera algo así, dijo finalmente. Siempre pareció tan confiable. Yo también lo creía, sonrió Valeria con amargura. Durante 5 años creí conocerle. ¿Qué vas a hacer ahora? Aún no lo sé. Estoy esperando a que Luis lo demuestre, y entonces decidiré. Camila se quedó hasta la noche, intentando apoyar a su amiga. Cuando se fue, Valeria estaba sola en la casa grande. El silencio continuaba, recordándole la ausencia de su marido. Intentó leer, ver la televisión, pero nada la ayudaba. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Emiliano y Aurelia. Hacia las 11 de la noche llegó un mensaje de Luis. Aterrizado. Empiezo a trabajar mañana por la mañana. He encontrado el hotel, Gran Hotel du Louvre. Te envío la información enseguida. Valeria respondió. Gracias, te espero. Se fue a la cama, pero el sueño no llegaba. En su cabeza aparecían imágenes de Emiliano y Aurelia paseando por París, cogidos de la mano, besándose en el puente sobre el Sena, cenando en un restaurante a la luz de las velas. Todas las cosas que una vez habían planeado hacer juntos. A la mañana siguiente, Valeria se levantó temprano y lo primero que hizo fue mirar el móvil. No había mensajes de Luis. Preparó café y recordó que tenía otra forma de obtener información. Aurelia Vázquez. Valeria tecleó el nombre en la barra de búsqueda de las redes sociales. El perfil estaba abierto. Estaba claro que a la joven le gustaba compartir detalles de su vida. Valeria se desplazó por el perfil y estudió las fotos. Aurelia era realmente guapa. Pelo largo y oscuro, ojos brillantes, sonrisa blanca como la nieve. Trabajaba como secretaria en una pequeña empresa, le gustaba bailar y viajar. A juzgar por las fotos, vivía mal, pero alegremente. Valeria se detuvo en una foto de hacía 2 semanas. Aurelia estaba delante del espejo del probador, mostrando un vestido nuevo. El pie de foto decía: preparándome para un viaje especial. Mi sueño está a punto de hacerse realidad. Los comentarios bajo la foto estaban llenos de amigas encantadas. ¿A dónde vas? ¿Con quién? Cuéntame los detalles. Pero Aurelia respondía con evasivas. Pronto lo sabrás todo. Por ahora es un secreto. Prometo contártelo todo cuando vuelva. Valeria cerró el perfil y se puso a trabajar. En el club deportivo hizo un entrenamiento matutino, pero estaba distraída. Las clientas se dieron cuenta de su estado. Valeria, hoy pareces diferente, dijo Silvia. ¿Te pasa algo?
Estoy bien, solo cansada, respondió Valeria. ¿Dónde está tu marido? Hace mucho que no lo veo. Está de viaje de negocios. Otra vez la política. Debe de ser duro para ti. Valeria solo asintió, sin confiar en su voz. Si supieran la verdad. Después de la sesión de entrenamiento, volvió a mirar el teléfono. Luis envió un mensaje corto. Los encontré, desayunando en el hotel, empezando la sesión de fotos, primeras fotos esta noche. Valeria sintió un cosquilleo en el corazón. Así que estaba confirmado. Emiliano está de hecho en París con Aurelia. Decidió volver a mirar las redes sociales de Aurelia. Tal vez ya había empezado a publicar fotos de su viaje. Y, efectivamente, una nueva foto apareció hace una hora. Aurelia estaba de pie cerca de la Torre Eiffel, sonriendo ampliamente. El pie de foto. París, estoy enamorada de ti. Valeria estudia la foto con atención. Al fondo se veían otros turistas, pero su marido no aparecía por ninguna parte. La siguiente foto está tomada en un café. Aurelia sostenía una taza de café y en la mesa había 2 croissants. El desayuno francés es algo especial. Valeria acercó la imagen. En el borde del encuadre se veía la mano de un hombre con una camisa familiar, la mano de Emiliano. Valeria sintió que las náuseas aumentaban. Cerró el teléfono y trató de serenarse. Tenía que esperar las fotos de Luis y luego decidir qué hacer. Por la noche llegó un mensaje del detective. Enviando las primeras fotos. No se esconden, actúan como una pareja normal de enamorados. Valeria abrió los archivos enviados. La primera foto estaba tomada en el vestíbulo del hotel. Emiliano y Aurelia estaban de pie junto a la recepción. Él tenía el brazo alrededor de la cintura de ella. Ambos parecían felices. Las siguientes fotos se tomaron fuera. Caminaban cogidos de la mano por los campos elíseos. Aurelia decía algo. Emiliano se reía. Hacía meses que Valeria no lo veía tan relajado. La última foto fue dolorosa. Emiliano y Aurelia se besaban cerca de una fuente, ignorando a los transeúntes. No era un beso de obligación, sino el beso de las personas que realmente sienten algo serio el uno por el otro. Valeria colgó el teléfono y cerró los ojos. 5 años de matrimonio, y así terminó. Su marido besando a una joven amante en París y ella sentada en casa mirando las fotos de su aventura. Se sirvió un poco de vino e intentó calmarse, pero calmarse no funcionaba. Todo su interior hervía de rabia y resentimiento. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a hacerle eso? Al día siguiente, Valeria volvió a mirar la página de Aurelia. Había muchas fotos nuevas. Aurelia en el Louvre, cerca de la Gioconda. Aurelia en Montmartre, en el Sacré-Cœur. Aurelia en un restaurante, con una copa de vino en la mano. Valeria escrutó cada imagen. La fotografía del Louvre mostraba a Emiliano en el reflejo de un escaparate. Estaba junto a Aurelia y le rodeaba los hombros con el brazo. La foto del restaurante mostraba 2 electrodomésticos sobre la mesa y la chaqueta de un hombre sobre una silla cercana. Luis seguía enviando fotos profesionales. Emiliano y Aurelia almorzaron en el restaurante. Él le dio de comer de su tenedor. Caminaron por el Sena, se sentaron en un banco, se besaron. Cada foto era como una puñalada. A mediados de semana, Valeria tenía más de 20 fotos. Pruebas irrefutables de que su marido estaba de luna de miel con otra mujer. Puso todas las fotos en una carpeta y se dirigió a casa de Rafael. Su hermano la recibió en su despacho. Valeria le puso las fotos delante en silencio. Rafael las estudió detenidamente. «No necesito más pruebas», dijo por fin. «Esto es traición en estado puro». «Lo sé». Valeria se sentó frente a él. «Rafael, quiero vengarme». «¿Qué quieres decir?» «Aún no lo sé, pero no puede eludir su responsabilidad. Me engañó, gastó nuestro dinero en una amante, me mintió en la cara. Valeria, piénsalo bien. La venganza es algo serio. Las consecuencias pueden ser impredecibles». «¿Qué hay de mis consecuencias? ¿Y mi vida arruinada?» Rafael guardó silencio un momento, meditando las palabras de su hermana.
Si decides hacer algo serio, avísame. No quiero que te metas en líos. Los tendré. Valeria tomó las fotos y se fue a casa. En casa, llamó a Camila. ¿Puedes venir? Necesito hablar contigo. ¿Qué pasó? Llegaron las pruebas. Todo concuerda. Voy para allá. Camila llegó una hora más tarde. Valeria le enseñó todas las fotos, tanto las de Luis como las capturas de pantalla de las redes sociales de Aurelia. Su amiga hojeó las fotos en silencio. «¡Qué cabrón!», dijo por fin. «Perdona la expresión, pero no hay otra forma de decirlo». «Quiero vengarme de él», dijo Valeria, «pero no sé cómo. ¿Y si nos divorciamos? Conseguimos un buen abogado, dividimos los bienes y empezamos una nueva vida». «Es demasiado fácil. Arruinó nuestra familia, gastó nuestro dinero, me mintió durante meses. Debería ser castigado». «¿Qué tipo de castigo?» «Que toda la ciudad sepa qué clase de hombre es. Se supone que los políticos deben ser honestos, sobre todo delante de sus electores». Camila frunce el ceño. «¿Quieres hacerlo público? ¿Por qué no? Que sepan con quién están tratando». «Valeria, esto podría acabar mal. Los escándalos políticos son un negocio sucio». «Ya no me importa. No puede ser peor que esto». Camila se quedó en silencio durante mucho tiempo, pensando en las palabras de su amiga. «Si realmente te decides, piénsalo bien. No habrá vuelta atrás. En cuanto la información se haga pública, todo cambiará». «Comprendo. Una cosa más. Si sigues adelante con esto, hazlo bien. Sin emociones, solo los hechos. De lo contrario, podrías salir lastimada. Gracias por el consejo». Después de que Camila se fue, Valeria se sentó sola durante mucho tiempo, revisando las fotos. Cada foto contaba una historia de traición. Emiliano parecía feliz, relajado, como si no hubiera estado en casa en meses. Fue a su ordenador y empezó a investigar los contactos de los periodistas. Si quería vengarse, tenía que hacerlo bien, para que Emiliano recordara esta lección el resto de su vida. Valeria abrió un nuevo documento y comenzó a escribir. Al principio expuso los hechos secamente, sin emoción. Luego añadió detalles que hicieron más vívida la historia. Por la mañana ya tenía un relato detallado de cómo el concejal engañaba a su mujer y gastaba el dinero de la familia en una amante. Releyó lo que había escrito y lo dejó a un lado. Mañana Emiliano regresaría de su viaje de negocios. Se reuniría con él como si nada y decidiría qué hacer a continuación. Valeria se fue a la cama, pero no pudo dormir. Su mente daba vueltas a planes de venganza, y ante sus ojos aparecían imágenes de un Emiliano feliz con una joven amante. Mañana todo cambiaría, pero por ahora esperaría el momento oportuno. Valeria pasó el sábado preparándose para lo que le parecía un justo castigo. Sistematizó todas las pruebas: fotos de Luis, capturas de pantalla de las redes sociales de Aurelia, correspondencia con el detective. Trabajó todo el día frente al ordenador, creando un dossier detallado sobre su marido infiel. Por la noche, tenía una carpeta con 23 fotografías y una cronología completa de los hechos. Las fotos mostraban claramente dónde había pasado el tiempo Emiliano en lugar de en un viaje de negocios a la capital. Cada foto estaba fechada y vinculada a un lugar concreto de París. El domingo por la mañana Valeria se sentó a escribir la carta. Trabajó despacio, eligiendo cuidadosamente cada palabra. Sin emociones, solo hechos. Sin insultos, solo una declaración de lo que estaba ocurriendo. El concejal Emiliano Montenegro, candidato a un segundo mandato, está engañando a los votantes y a su propia esposa, comenzó. Con la excusa de un viaje de trabajo a la capital, se fue de viaje romántico a París con su amante Aurelia Vázquez, gastándose el dinero de la familia. Valeria detalló cómo había cambiado el comportamiento de su marido en los últimos meses, cómo se había vuelto reservado, evitando las conversaciones, comprobando constantemente su teléfono, cómo le oyó hablar accidentalmente en el balcón, donde prometió a alguien un viaje a París.
cómo le mintió sobre un viaje de negocios a la capital para reunirse con funcionarios federales. El diputado dijo a su esposa que volaba a la capital para mantener importantes conversaciones con funcionarios federales sobre la financiación de programas regionales. Sin embargo, un detective profesional contratado por su esposa grabó su estancia en París con su amante Aurelia Vázquez, de 26 años, que trabaja como secretaria en una empresa privada. Valeria adjuntó a la carta las fotografías más reveladoras. Emiliano y Aurelia en el check-in de un hotel de París, sus besos cerca de la Torre Eiffel, una cena romántica en un restaurante, paseando por el Sena, un abrazo en el Louvre, de compras en tiendas caras. Añadió capturas de pantalla de las redes sociales de Aurelia con imágenes geoetiquetadas de París en las que se podía ver a Emiliano al fondo o en los reflejos de los escaparates. Mensajes sobre un viaje especial y la realización de un sueño, con fechas que coincidían con el supuesto viaje de negocios del diputado. El dinero de la familia se gastó en cenas románticas en caros restaurantes parisinos, una suite de hotel con vistas al Sena, regalos para una joven amante. Mientras los votantes pensaban que su diputado trabajaba por los intereses de la región, se divertía con su amante a costa del presupuesto familiar. Valeria termina la carta diciendo que los votantes tienen derecho a saber la verdad sobre una persona que les pide su confianza. Un político que es capaz de engañar a su propia mujer durante meses también engañará a los que le votan. A mediodía el texto estaba listo. Valeria lo releyó varias veces, revisó la ortografía, se aseguró de que todas las fotos estuvieran correctamente adjuntadas. Luego empezó a buscar contactos de redacciones. El primero de la lista era el City Gazette, la publicación más influyente de la ciudad. El redactor jefe, Eduardo Méndez, era conocido por sus investigaciones sobre la corrupción del gobierno local. Valeria encontró el correo electrónico de su trabajo y envió una carta marcada «Urgente. Escándalo político». Los siguientes fueron Vestnik, Region y Morning News, grandes publicaciones impresas con buena reputación. Luego envió historias a los populares sitios de noticias Truth of the City y Regional News Online. Ambos recursos estaban especializados en ofrecer información actualizada con rapidez. A las 2 de la tarde ya se habían enviado todos los correos electrónicos. Valeria cerró el ordenador y sintió una extraña mezcla de alivio y ansiedad. Había hecho lo que creía correcto. Ahora les tocaba a los periodistas. El resto del día transcurrió con lánguida expectación. Valeria limpiaba la casa, preparaba la comida, intentaba leer, pero no conseguía concentrarse. Sus pensamientos volvían una y otra vez al material que había enviado. ¿Se lo creerían los periodistas? ¿Decidirían publicarlo? ¿O lo considerarían una simple pelea familiar? A las 4 de la tarde sonó el teléfono. Un número desconocido. ¿Valeria Montenegro?, preguntó una voz de hombre. Sí, soy Eduardo Méndez, del City Paper. Tenemos su historia, impresionante evidencia. Gracias. Dígame, ¿está listo para confirmar la información oficialmente? Un comentario. No por el momento, tal vez más tarde. Entiendo. Planeamos salir mañana por la mañana. Naturalmente, intentaremos contactar con su marido para conocer su versión de los hechos. Por supuesto. Gracias por el material. Es información importante para los votantes. Tras hablar con Méndez, Valeria se dio cuenta de que el proceso estaba en marcha. Mañana por la mañana, todo el pueblo sabría la verdad sobre Emiliano. Su carrera política estaría acabada. Por la tarde, otras 2 publicaciones llamaron. Las preguntas eran similares: confirmación de los hechos, disponibilidad para una entrevista, detalles adicionales. Valeria respondió con mesura, sin entrar en detalles. La noche pasó sin dormir. Valeria se tumbó en una cama vacía y pensó en el hecho de que mañana toda su vida cambiaría. Emiliano aún no sabía que su secreto había sido revelado.
Disfrutó de los últimos días de la aventura parisina, ajeno al inminente escándalo. El lunes, Valeria se despertó a las 6 de la mañana. Lo primero que hizo fue encender el ordenador y entrar en la página web de Gorodskaya Gazeta. Su corazón latía con fuerza cuando se cargó la página. El artículo estaba en portada, un titular enorme. Diputado de Montenegro, viaje de negocios o de amor. Debajo había una foto de Emiliano y Aurelia besándose delante de la Torre Eiffel. Valeria leyó el texto. La periodista presentaba los hechos con precisión, sin exageraciones. Se citaban fragmentos de su carta, se daban todas las fotos clave y la cronología de los hechos. Al final del artículo decía: el diputado de Montenegro está de viaje de negocios y aún no ha respondido a las llamadas de la redacción. Valeria consultó otras publicaciones. Heraldo de la Región salió con el titular Escándalo con un diputado, París en lugar de la capital. Noticias de la Mañana escribió: Montenegro engañó a su mujer y a sus votantes. Las webs de noticias fueron aún más tajantes. Diputado gasta dinero familiar en diversión parisina con su amante. Las fotos se hicieron virales. Emiliano y Aurelia en un hotel, en un restaurante, en las calles de París. Cada foto estaba firmada con la fecha y el lugar de la toma. Los comentarios de los usuarios fueron unánimes. Ese comportamiento es inaceptable para un político. A las 8:30 de la mañana sonó el teléfono de Valeria. Camila. Valeria, ¿has visto las noticias? Toda la ciudad está hablando de ello. Sí, la he visto. ¿De verdad lo enviaste a la prensa? Sí. ¿Cómo te sientes? Extrañada, aliviado y ansioso al mismo tiempo. ¿Dónde está Emiliano? Todavía en París. No debía volver hasta esta noche. Puedo imaginar por lo que está pasando. Estoy seguro de que sabe acerca de la publicación. Seguro que sí. A las 9 de la mañana, el teléfono de Valeria no paraba de sonar con llamadas de periodistas. Todos querían entrevistas, comentarios, más detalles. Ella no contestaba, pero los mensajes seguían llegando. A las 10 de la mañana llamó Rafael. Valeria, ¿estás bien? Toda la emisora está hablando del escándalo con tu marido. Sí, estoy bien. ¿De verdad lo hiciste? Sí, tuvo lo que se merecía. ¿Y ahora qué? Ya veremos. Debería volver esta noche. Si necesitas algo, llámame. Aquí estoy. Gracias. Al mediodía Valeria recibió un mensaje de Luis. Vi las noticias. Bien hecho. Emiliano y Aurelia están haciendo las maletas urgentemente. Parece que cambian de planes. Así que Emiliano ya sabía lo del escándalo. Por lo visto, uno de sus colegas o periodistas se lo hizo saber. Las románticas vacaciones llegaron a un abrupto final. Por la tarde, las noticias sobre el escándalo con el diputado se convirtieron en el tema principal de los canales de televisión locales. Mostraron fotos de París, entrevistaron a analistas políticos y comentaron la situación. Todos coincidían en una cosa: la carrera política de Emiliano está acabada. Los votantes no perdonarán semejante engaño, dijo un experto. Un diputado que miente a su propia mujer no puede reclamar la confianza del pueblo. A las 4 de la tarde, Valeria recibió una llamada de Beatriz. Valeria, ¿qué pasa? Emiliano no contesta al teléfono y todos los medios de comunicación hablan de un escándalo. Pregúntale cuando le llames. Pero estas fotos, ¿es realmente cierto? Conoces a Emiliano mejor que yo. ¿Qué te parece? Beatriz se quedó callada. Valeria, si es verdad, su carrera está muerta, su campaña está arruinada. Lo sé, pero ¿por qué no pudieron manejarlo como una familia? Porque ya no hay familia, solo hay mentiras y engaños. Valerie colgó. No iba a justificarse ante la gente que encubrió la traición de Emiliano. Por la noche llegó un mensaje de Luis. Emiliano sale a las 8 de la tarde, vuelo 712. Aurelia se queda en París. Así que había dejado a su amante y volaba a casa para enfrentarse a las secuelas del escándalo. Valeria miró el reloj. Faltaban 4 horas para su vuelo.
Preparó la cena, aunque no tenía apetito. Se arregló, se cambió de ropa. Era necesario encontrarse con su marido con calma, sin emociones. Que él se explicara primero. A las 9 de la noche, Valeria se dirigió al aeropuerto. El vuelo de París debía llegar a las 10:20. Aparcó y esperó. Cerca de la salida de la zona de llegada se agolpaban los periodistas. 15 personas con cámaras, micrófonos, cuadernos. Todos esperaban a Emiliano. Valeria se quedó en el coche. No quería salir en la foto. El vuelo llegó con media hora de retraso. Los pasajeros empezaron a bajar y pronto apareció Emiliano. Parecía agotado, sin afeitar, nervioso. Los periodistas le rodearon inmediatamente. «Diputado Montenegro, comente la situación. ¿Es cierto que estaba en París con su amante? ¿Cómo explica el engaño a los votantes? ¿Va a retirarse de las elecciones?» Emiliano intentó abrirse paso entre la multitud sin responder a las preguntas, pero los periodistas le siguieron el ritmo. ¿Qué le dirá a su mujer? ¿Planea divorciarse? ¿Quién financió el viaje a París? ¿Cuánto duró el romance con Aurelia Vázquez? Emiliano se detuvo y miró a las cámaras. «Sin comentarios», dijo con voz ronca. «Habrá una declaración oficial más tarde». «¿Cuándo?» «Mañana. Dentro de una semana». «Más tarde», repitió y se dirigió a la salida. Valeria arrancó el coche y condujo hasta él. Emiliano subió rápidamente al coche y se dirigieron a casa. Los periodistas corrieron hacia sus coches, algunos le siguieron. Durante el trayecto permanecieron en silencio. Emiliano miraba por la ventanilla, Valeria conducía. La tensión era palpable. «¿Desde cuándo lo sabes?», preguntó por fin sin volver la cabeza. «3 semanas, desde la noche que hablaste con ella en el balcón, prometiéndole un viaje a París. ¿Y todo ese tiempo guardaste silencio, fingiendo que no sospechabas nada? Estaba reuniendo pruebas, quería asegurarme de que no me equivocaba, aunque en el fondo sabía la verdad incluso entonces. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo público? ¿Por qué hacerlo público? Podríamos haberlo hecho en silencio, sin el escándalo, sin el circo mediático. Porque no eres solo un marido infiel. Eres un político que está pidiendo la confianza de la gente. Eres un mentiroso que lleva meses mintiéndome y ahora mientes a los votantes. Tienen derecho a saber a quién van a confiar el poder». Emiliano cerró los ojos y se reclinó en su asiento. «Arruinaste mi vida. Arruinaste nuestra familia». En casa les esperaban más periodistas. Valeria condujo entre la multitud y se detuvo frente al garaje. Entraron rápidamente en la casa entre los flashes de las cámaras y un aluvión de preguntas. Dentro, Emiliano se hundió en una silla y se cubrió la cara con las manos. «Se acabó», dijo sin levantar la cabeza. «Carrera, reputación, futuro. Pasé 20 años construyéndolo todo, 20 años escalando hasta la cima, y tú lo arruinaste todo en una noche. Sí, se acabó, y tú mismo lo arruinaste cuando decidiste que podías vivir una doble vida». Levantó la cabeza y miró a su mujer. Había una mezcla de desesperación y rabia en sus ojos. «¿No tienes piedad? 5 años de matrimonio, planes, sueños. Fuimos felices. ¿Acaso eso no significa nada? Lo siento por esos 5 años que resultaron ser una mentira. Lo siento por mí, una mujer que confió en su marido mientras él se divertía con una joven amante. Lo siento por haber perdido tanto tiempo con un hombre capaz de tanto engaño. No todo era mentira. Los últimos meses lo han sido. Cada día, cada conversación, cada beso, todo había sido un engaño. Emiliano se levantó y se acercó a la ventana. Tras el cristal se veían las siluetas de los periodistas. «¿Qué queréis? ¿Que me ponga de rodillas y te pida perdón? Es demasiado tarde para eso. ¿Divorcio, entonces? Naturalmente. ¿Y te quedarás con la mitad de la propiedad? Tomaré lo que legalmente me corresponde». Emiliano se volvió hacia su mujer. «¿Sabes qué es lo gracioso?». Emiliano sonrió amargamente. Quería terminar con Aurelia después de las elecciones.
volver contigo, empezar de nuevo. Ella era solo una liberación, una forma de volver a sentirme joven. Pero no lo hice. En vez de eso, la llevó a París con nuestro dinero, me mintió sobre el viaje de negocios, planeó un futuro con ella. Valerie, no quise lastimarte, es que era tan joven, tan entusiasta, mirándome como a un héroe. Había olvidado lo que era sentirse deseado. Y me sentí no deseada, no amada, traicionada. Cada día, con cada mentira que decías, cada mirada fría que me echabas. Valeria subió las escaleras y sacó una bolsa de viaje del armario. Empezó a guardar las cosas esenciales, el resto lo recogería más tarde. Emiliano fue el siguiente en subir. ¿A dónde vais? A casa de Rafael, hasta que encuentre piso. No te vayas ahora, por favor. Los periodistas se darán cuenta de que nuestro matrimonio ha terminado. Sería mi fin, ¿te das cuenta? Ya se ha roto, Emiliano. Hace mucho tiempo. En el momento en que decidiste que podías vivir una doble vida. Valeria, te lo ruego, te lo suplico. Dame al menos una semana para resolver esta pesadilla. ¿Qué me pides? ¿Que te ayude a salvar la cara? ¿Que finjas ser una esposa feliz mientras averiguas cómo salir de este escándalo? Al menos hasta que todo el asunto de la prensa se calme. Entonces lo hablaremos con calma, nos separaremos civilizadamente. No, Emiliano, no mentiré más por ti. Estoy cansada de fingir que todo va bien cuando todo se está desmoronando. Valeria cerró la cremallera de su bolso y se dirigió a la puerta. Emiliano intentó cogerla de la mano. Por favor, no lo hagas. Sé que lo que hice fue terrible, pero podemos arreglarlo. Dame una oportunidad. Ya he tomado mi decisión, Emiliano. El día que supe la verdad sobre tu viaje de negocios, bajó las escaleras, cogió las llaves del coche y se dirigió a la salida. Emiliano la siguió, casi corriendo tras ella. ¿Qué les diré a los periodistas? ¿Cómo explicaré que mi mujer me ha dejado en el momento más difícil? Di la verdad, Emiliano. Intenta decir la verdad por una vez en tu vida. Explica que tu mujer se enteró de tu adulterio y te dejó. Valeria abrió la puerta. Los periodistas inmediatamente la vieron con su bolso. Señora Montenegro, ¿deja a su marido? Sí, respondió con calma. ¿Es por su adulterio? Sí. ¿Ha pedido el divorcio? Sí. ¿Perdona a su marido? No. Valeria se dirigió al coche, ignorando las continuas preguntas. Arrancó el motor y se dirigió a casa de su hermano, dejando a Emiliano solo con los periodistas y su vida arruinada. Por el retrovisor, lo vio de pie en la puerta de la casa, confuso y derrotado. Su carrera política estaba acabada, su matrimonio arruinado, su reputación arruinada. Era exactamente lo que ella quería. Valeria no sintió triunfo, sino alivio. Por fin estaba libre de mentiras, engaños y fingimientos. Le esperaba una nueva vida, difícil pero honesta.